Continuando con La Buena Vida en vivo, tenemos al doctor Pedro Morales, él es médico psiquiatra. Vamos a conversar con él todo lo referente a la depresión, esa condición que afecta a un buen número de personas y que muchas veces no asumen o no sienten tenerla. Y el entorno tampoco se puede dar cuenta porque la gente a veces espera que la persona esté triste o que llore todo el tiempo o que no quiera salir de su cuarto, cuando de repente tienen en casa un ogro que reniega por quítame estas pajas o porque por ahí pasa una mosca, se hace irascible, irritable, y lo más probable es que pueda tener también una depresión. De eso vamos a conversar con el doctor Pedro Morales, a quien le damos la bienvenida. Doctor, un placer tenerlo acá en La Buena Vida en vivo para conversar un tema. Agradecerte la verdad de la oportunidad de venir a compartir estos temas, que es importante divulgarlos, conocerlos. Sobre todo depresión, que hay más de lo que se piensa, ¿no? Digamos, en la población general. No solamente se piensa, se proyecta la visión de un creciente número de casos de depresión en la perspectiva futura. Así es. Ahora, ¿qué diferencia hay entre depresión y un bajón en el estado de ánimo, un momento de tristeza o desolación o desesperanza? Bueno, digamos que tienen un rostro similar. El rostro que más vemos, el rostro que has definido como que es el común y corriente que una persona identifica con depresión, es la tristeza, el dolor psíquico, ¿no? La expresión en ese sentido de un decaimiento del bajón clásico. Correcto. Pero está esa otra forma, esas otras formas que tienen que ver con trastornos también del humor, irritabilidad, ¿no? Fallas en el carácter, alteraciones, afán de control, de dominio. Y por otro lado, hay además manifestaciones que a veces van por el lado de lo físico, ¿no? Trastornos en la alimentación, trastornos en el sueño, en fin, hay múltiples rostros en donde aparece como trasfondo la depresión. Lo que ocurre es que el sujeto tiene un problema y se organiza de la manera que puede. La manera más digamos, organizada de la mente es deprimirse como una forma de transmitir transparentemente un pedido. De alguna manera, estar deprimido es pedir al otro una mirada hacia algo en mí que necesita esa mirada. ¿Cualquier persona puede tener depresión? ¿La depresión dura toda la vida? ¿Hay personalidades depresivas por naturaleza? ¿Va y viene? ¿De qué depende esto? ¿De qué depende que sea fuerte, resiliente, tolere la frustración o no? Es una muy buena pregunta. Digamos que la depresión puede tomarse incluso como desde un lado sano y positivo, ¿no? Yo creo que poder deprimirse frente a una pérdida de un ser querido, poder deprimirse frente a una frustración, significa poder elaborar, darse un tiempo a sentir la afectación de aquello que ha ocurrido y ver de qué manera uno restituye, resuelve, sale de ese estado. O sea, tiene un carácter en sí, en principio, positivo, natural y fisiológico. Claro. ¿No? El problema es cuando eso crece de tal manera que ya forma parte del patrón. Correcto. Ya se ha hablado, por ejemplo, si pueden haber personalidades depresivas, ¿no? Hay personas que ya toman el patrón como una manera de ser. Entonces la manera de ser es, a lo largo del tiempo, o ser una persona que juega siempre el rol de pobrecito, de víctima, con una autoestima pobre, con lo que llamamos a veces en psiquiatría o en psicoanálisis una ganancia secundaria. Correcto. ¿No? El resto tiene compasión de mí y es mi manera de relacionar. La victimización. La victimización. Tenemos un Facebook que quisiera compartir con el público y con usted. ¿Cuándo un familiar puede sospechar que su pariente tiene depresión? ¿Cuánto ayuda a la calidad de vida y la familia en el tratamiento? Marita Parodi. Es una pregunta interesante y creo que es bastante importante que la gente sepa que en este caso es el enfermo y su circunstancia, ¿no? ¿Frente a qué señales deberíamos estar atentos cuando una persona tiene depresión y no necesariamente está triste, ¿no? De repente está malhumorado, irritable, y de qué manera podríamos ayudar nosotros a contribuir la calidad de vida, estilos de vida, apoyo familiar? Una de las cosas que uno puede tomar en cuenta es que la persona ha cambiado su comportamiento, ¿no? Las cosas por ejemplo, que antes le gustaban, ya no le gustan, empieza a retraerse, empieza a cambiar su comportamiento, su tono de ánimo cambia,
no es el mismo, no responde de la misma manera, y eso se mantiene en el tiempo. Digamos, si es una cuestión circunstancial, pasajera, de repente una semana, 2 semanas, y esto se diluye naturalmente. Pero si ya dura, si esto tiene un tiempo, 1 mes, 2 meses, y la persona no sale de eso. Yo acabo de estar viendo un amigo que lo notaba, viste, no es el mismo, y ya la vez pasada también lo vi así, y digo, ¿no? De repente le pasa algo, y se lo dije, oye, ¿qué tal si te examina? De repente anda mal por ahí tu tiro, eso no sé si por ahí te estés pasando por algo que tengas que contemplar. Entonces hay cambios en el comportamiento que pueden ser más o menos típicos, lo que has mencionado, los cambios de humor, irritabilidad, retraimiento, esa sensación de tristeza. Poco. ¿El temor a enfrentar situaciones podría llevarnos a una depresión? Si es que es reiterado, el miedo puede mermar mucho la autoestima cuando limita al sujeto a realizarse. Entonces eso va digamos, a derivar en un incremento del sentimiento de sí mismo como frustrado, poca cosa, y ciertamente deriva a lo que podríamos llamar una depresión narcisista, ¿no? Es decir, la sensación de mí mismo no la veo con agrado. Yo entiendo que hayan personas que tengan motivos para estar deprimidos, o sea, de repente te da un diagnóstico de una enfermedad crónica que no tiene tratamiento, que va a afectar tu calidad de vida y tu productividad. De repente tuviste que afrontar la pérdida de un hijo, ¿no es cierto?, o de tu pareja, y frente a eso lo lógico sería que te deprimas, lo raro sería que sientas que no pasó nada, ¿no es cierto? Pero también hay gente que suele deprimirse por cosas que no tienen una lógica concreta. ¿Cuál de estos 2 escenarios preocuparía más a un psiquiatra? Bueno, ambos son distintos casos en términos de cómo abordarlos, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, vamos a encontrar una persona que está acostumbrada a lo que llamamos disociar. Correcto. ¿Ok? Disocio todo, al contrario, me comporto a veces hasta compensatoriamente más acelerado, más movido, más locuaz, y estoy tapando la procesión, queda ahí como esos pagares que uno firma, que siempre van a ir creciendo en moratorias e intereses. En el otro caso vamos a ver a una persona que es muy sensible, ¿no? ¿Cómo no? Ultra sensible, entonces las cosas de la vida la afectan mucho. A veces esa sensibilidad viene de origen, ¿no? Y los hace estar siempre aprensivos en el contacto humano. Siempre el contacto humano lo sienten como amenazante, o las cosas los afectan más. ¿Cómo no? Entonces a esas personas tenemos que abordarla de una manera diferente, ¿no? Tenemos una llamada telefónica y es María Elena de Ventanilla, quiere que le aclaremos alguna duda. Adelante con la llamada, María Elena, buenos días. ¿Aló? Sí, aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu consulta, María Elena? Tengo un niño de 15 años. ¿Ya? Sí, mi consulta es... Sí, y él, ¿cómo se llama? Él se aparta de la familia cuando él viene y está en su cuarto. ¿Ya? ¿Se aísla? Se aísla y a veces está molesto. Yo le trato de sacarlo así a comprar y le digo, vamos, le digo, y a la fuerza tengo que llevarlo. O sea, él no, por su cuenta, él no trata de salir. ¿Con la familia o con los amigos también? También con los amigos. Y con los amigos casi no, porque él juega en el colegio en básquet, y él sí ese día va y está pendiente de la hora y se va. Con ese grupo de amigos sí está tratando de estar juntos, porque destaca en básquet y yo trato de también estar puntual con él en la hora, alistarlo, todo. Marilena, digamos que lo único que has notado con tu hijo es que se encierra en su cuarto cuando va a visita, sobre todo familiar, ¿no? Sí, pero sí, su él rendimiento está ahí académico haciendo tareas, está viendo su película. Perfecto. Gracias, María Elena, por tu consulta. Estate atenta, por favor, a la respuesta. Es una pregunta interesante. En los adolescentes y en los niños la depresión a veces pasa desapercibida y no se dan cuenta que pudiera estar atravesando un momento depresivo. El adolescente en este caso, ¿no? El hijo de María Elena tiene 15 años, se aísla en algún momento, pero aparentemente tiene un buen rendimiento académico, en fin. Sí, el caso del adolescente es un caso muy particular, ¿no? Porque la adolescencia es una situación en donde el muchacho está, justamente usted cuando
cuando hace la pregunta se refiere a un niño de 15 Así años, es, ¿no? exacto, sí, un niño de 15. Un niño de 15 y probablemente este muchacho está buscando autoafirmarse en su nueva situación. Ya de más grandecito es una persona que participa en competencia, en básquet, hace deporte, hace actividades. Entonces probablemente esto no se trate tanto de una depresión, correcto, aunque tiene los matices de una depresión, pero es más el duelo de estar creciendo y estar desprendiéndose o tener que desprenderse. Que en los adolescentes es más difícil hacer un diagnóstico de depresión porque generalmente pues ya quieren autoafirmarse, se vuelven desafiantes, quieren oponerse al régimen muchas veces y podría ser que en algún momento empiecen a aislarse, ya no quieren participar del rol de la familia sino más. Sí, de todas maneras, mi querida María Elena, el tema no está mal estar atento, pero tampoco preocuparse demasiado si uno ve que en el panorama general es un chico que está teniendo un rendimiento. Cuando hay depresión, así ya más como para preocuparse, las otras áreas, casi podríamos decir todas las áreas de la actividad de la persona están comprometidas. Entonces, esto tómalo como una situación en donde tú misma tal vez tengas que adecuarte al crecimiento, a este cambio. Deprímete, tu niño ya dejó de ser niño, y deprímete por unos días hasta aceptarlo y reconocerlo en su nueva dimensión. Doctor Morales, una pregunta que viene y de todas maneras tenemos que hacerla para más o menos la gente tenga una idea precisa, ¿no? Con respecto a cómo viene el factor hereditario en la depresión. La depresión puede ser hereditaria, es básicamente transmitida de padres a hijos, no necesariamente por genes que se transmitan, sino por el entorno familiar depresivo que pudiera haber alrededor de la crianza. Bueno, está establecido que el factor genético tiene un alcance determinante, digamos, de un 50%. ¿no? Hay un 50% de una determinación que por supuesto que será un poquito más en tanto si hay antecedentes fuertes familiares, qué sé yo. Pero un 50% de todas maneras corre de la cuenta del entorno familiar, del entorno en que nace el niño, de la calidad de las interacciones que va a tener desde el comienzo con la mamá, que tiene posibilidades de respuesta empática, afectiva, emocional o no. ¿no? En ese encuentro o desencuentro se fijan las raíces de una respuesta a futuro depresiva. Un autor, René Spitz, hace muchos años observó que los niños que estaban en puericultorio, en cuidados separados de los padres por cuestiones de guerra y estas cosas, hacían cuadros de depresión pese a ser muy bien atendidos en alimentación. Y se morían, llegaban a morirse simplemente porque les faltaba afecto y se deprimían a tal punto que podían morirse. ¿no? La deprivación afectiva es importante. Tenemos un Facebook que quisiera compartir antes de irnos al corte, no sé si estemos en condición de verlo ahorita. Además del abordaje farmacológico, ¿qué otro tipo de terapia brinda buenos resultados en estos trastornos? Mariela Conde, es una pregunta interesante. ¿En qué momento deberíamos ir al psiquiatra? Yo creo que ese es el punto de inicio para responder esta pregunta. ¿Cuándo deberíamos aconsejar o llevar a una persona que está teniendo cambios en su vida, en su calidad de vida, al psiquiatra o a una terapia en todo caso? ¿Y en qué momento deberíamos saber si va a necesitar terapia farmacológica además de alguna otra terapia? Bueno, una de las cosas es cuándo ir a consulta. Yo creo que uno a veces, uno de los errores, uno va a consulta más fácilmente si tiene un problema de palpitaciones. Correcto, sí. ¿no? Si hay algo que te duele... Sí, si hay algo que te duele, algo que te limita, pero en la cuestión mental, en la cuestión afectiva, uno la va prolongando. Es como que si uno se esforzara al máximo de resolverlo uno mismo. Si ya ha pasado un tiempo más o menos significativo, supongamos unos meses, y yo noto que esto persiste por más que yo haga los mejores esfuerzos, ya tengo que ir a una consulta. Y segundo, más allá de la consulta que uno puede tener y la prescripción que puede tener de parte de un psiquiatra, ya está establecido, así como vamos a ver que el patrón genético se combina con el entorno, el tratamiento requiere no solamente de fármacos, requiere también de psicoterapia. Así es.
Y en ese sentido la psicoterapia dinámica, la que rescata los afectos, la que permite la expresión de lo que puede estar guardado y necesitando una elaboración, es lo más indicado. Doctor Morales, le agradezco muchísimo, ha sido muy oportuna su presencia en el programa el día de hoy. Espero poder seguir contando con su ayuda. Gracias por haber venido a La Buena Vida. Bueno, gracias también y bueno, ojalá sirvan estas reflexiones. Gracias. Nos vamos a un corte y volvemos con más.